Mi nombre es Jorge Luzardo, nuestro grupo es el número 1. El tema a tratar son los derivados financieros. Los derivados, vamos a hablar un poquito sobre la historia de esto, cómo se dio. A mediados del siglo XX, los negocios en los Estados Unidos comenzaron a internacionalizarse. Sin embargo, la economía en estos países era una economía cambiante, no era nada estable. Entonces, por ende, no se podía hacer una transacción ante todos estos países para impartir nuevos negocios, nuevas fronteras. Como solución a esto, a fines de los años 70, se crearon dos figuras, los conocidos como los préstamos paralelos y los préstamos adosados. ¿Qué son estos? Los créditos paralelos. Los préstamos paralelos era una figura en la que dos empresas se prestaban un dinero bajo un contrato en el mismo monto y con la misma fecha de vencimiento. Por cada empresa, pero cada empresa estaba en sus países diferentes, o sea, diferente moneda, diferente interés, pero estos préstamos no se daban en dinero, sino en matrices y filiales. ¿Qué son matrices y filiales? Son las acciones de las empresas en estos diversos países, que eran los que se jugaban. Los préstamos adosados eran casi igual que los paralelos, porque también se jugaba todo lo que era acción, pero en esto fue en los años 80. Para poder cambiar y girar todo esto de préstamos paralelos y adosados, esto fue reemplazado por un contrato de compra y venta de divisas en efectivo, en el monto de la celebración del mismo contrato, u otro contrato de compra-venta a futuro, que eso es prácticamente un modelo swap que por consiguiente mis compañeros van a explicar también. Pero con la misma cotización eran estos contratos, con la misma cotización, vigentes en el momento. Es decir, que si yo quería comprar algo que en este momento estaba a un valor y sabiendo que las derivaciones podían subir, yo hacía un contrato, pero que lo quería el próximo mes el producto, pero yo lo compraba este mes con el valor de este mes. Dichos instrumentos se denominan derivados porque representan derechos y compromisos financieros cuyo valor varía o se deriva del activo o del pasivo subyacente. En sí, los derivados son contratos otorgados a una persona la acción o el derecho a recibir de un activo de otra persona a lo largo del periodo de inversión o al vencimiento del propio derivado, cuyo precio puede o queda sujeto al tipo de fluctuación o de interés en base a lo otorgado en créditos, ¿verdad? Por un precio o una serie de obligaciones que se determinan en el momento de finalización del contrato. Las partes pueden negociar en el mercado o dentro del mercado extrabursátil en base a un acuerdo mutuo de que se lleguen en los dos países o en las dos empresas. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Reyes. Yo les voy a hablar acerca de los instrumentos financieros derivados. ¿Qué son los mercados financieros? Los mercados financieros son un espacio en donde se realizan los intercambios de instrumentos financieros y a su vez definen los precios sin necesidad de que haya un espacio físico. Los derivados financieros son contratos que generan derechos u obligaciones para las partes involucradas. ¿Cuáles son las características de un derivado financiero? Son liquidación, inversión y subyacente. Liquidación es donde se acuerda el intercambio del subyacente a una fecha futura y a un precio establecido. Inversión requiere el principio de una inversión neta muy pequeña o nula. Subyacente, el valor del instrumento derivado depende o deriva de la evolución del valor razonable del subyacente. Los elementos de los derivados financieros son elemento cubierto, instrumento de cobertura y riesgo. Elemento cubierto es el activo, pasivo, compromiso en firme expuesto a un riesgo.
instrumento de cobertura, aquel utilizado para neutralizar el riesgo, y riesgo, vulnerabilidad ante un posible perjuicio. Un derivado financiero es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo, de ahí su nombre. El activo del que depende toma su nombre de activo subyacente. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro. Los subyacentes utilizados pueden ser muy diferentes, pueden ser acciones, índices bursátiles, valores de renta, tipos de interés o también materias primas. La finalidad que tiene el derivado financiero es gestionar los riesgos asociados al cambio en el entorno económico, en los precios de los bienes o servicios, transferir la totalidad o parte de los riesgos mediante el pago de una prima, obtener rentabilidades adicionales del mercado en base a un conocimiento profundo del posible comportamiento de una variable, es decir, la especulación. Muchas gracias. Mi nombre es Denise Quimil, les voy a hablar acerca de los tipos de instrumentos financieros derivados. Existen distintos tipos de derivados cuya diferencia está ligada a la naturaleza del instrumento. Entre los más importantes tenemos el contrato forward, opciones financieras, swap o permutas financieras y futuros. Los contratos forward también son conocidos como contratos adelantados o contratos a plazo. Son contratos de compra-venta mediante los cuales un vendedor se compromete a vender un determinado bien en una fecha futura a un precio pactado hoy. Este servicio genera estabilidad y competitividad a los empresarios, debido a que no está sometido a las fluctuaciones del mercado, es decir, situaciones que pueden significar un riesgo alto para sus negocios, ventas y sus proyecciones a mediano y largo plazo. El contrato forward permite contar con un soporte financiero importante para continuar con negociaciones internacionales. Las principales características de los contratos forward son: no exigen ningún desembolso inicial, únicamente el vencimiento del contrato, hay un solo flujo de dinero a favor del ganador. El contrato es, sin embargo, vinculante, es decir, no permite ninguna elección en el futuro. Normalmente no es negociable después del cierre del contrato. Son negociaciones en el mercado OTC o mercados paralelos no organizados. El riesgo de crédito en un contrato forward es bilateral. Puede ser tanto el comprador como el vendedor que pueden perder. También estos contratos forward pueden hacerse dependiendo de las necesidades específicas de quienes realizan la operación. O sea, pueden incluir todas las condiciones que les parezca adecuada para el negocio que estén realizando. Ahora les voy a hablar acerca de los futuros financieros. Los futuros financieros son contratos a plazo estandarizados negociados a través de la bolsa de valores, que garantiza su cumplimiento. Los parámetros normalizados que corresponden al precio, fecha de vencimiento, tipo de activo subyacente. Los futuros dependen de su necesidad, pueden ser comprados o vendidos, es decir, se comprometen a comprar o adquirir el compromiso a vender. La importancia de ellos es que la función económica básica de los mercados futuros financieros es proporcionar una oportunidad a los participantes de este mercado para protegerse contra el riesgo de los movimientos adversos de los precios. Es decir, cuando un inversionista toma una posición en el mercado al comprar un contrato de futuro, se dice que esta en una posición puede ser buena o no. Los contratos futuros suelen ser más simples que los forward, puesto que al ser negociados en la bolsa, la suscripción de los contratos futuros es mucho más sencilla. No obstante, ofrecen menos flexibilidad para realizar coberturas, que las características de los contratos negociados en la bolsa pueden diferir de las que se requieren para hacerlo. Otra diferencia importante es que la suscripción de un contrato futuro siempre requiere de un desembolso inicial para constituir una garantía, que se denomina cuenta de margen, y eventualmente son desembolsos adicionales para ajustar dicha cuenta en variaciones en el precio del mercado del futuro, es decir, los forward también pueden contener cláusulas que prevén este tipo de garantía, pero para ello depende de lo que acuerden cada una de las partes. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las opciones financieras. ¿Qué son las opciones financieras? Las opciones son aquellos instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transacción a un precio fijado y en una fecha determinada. Existen dos posiciones básicas de las opciones, las cuales son call para compras y puts para ventas. En las opciones call, el comprador adquiere el derecho a comprar, mientras que el vendedor la obligación de vender. En las opciones put, el comprador derecho a vender y el vendedor la obligación de comprar. ¿Qué es una opción de compra call?
Da a su comprador el derecho, pero no da la obligación a comprar un activo subyacente a un precio determinado en una fecha concreta. El vendedor de la opción de compra tiene la obligación de vender el activo en el caso de que el comprador ejerza el derecho a comprar. ¿Y qué son las opciones put? Es un derecho a vender. Interesa comprarla cuando prevén caídas, porque se fija el precio a partir de que se gana el dinero. Si la acción se derrumba por debajo, el inversor obtiene beneficios. Interesa comprar una put en determinados momentos, por ejemplo cuando el inversor tenga acciones y crea que estas tienen grandes probabilidades de caer a corto plazo, o cuando la acción va a caer y se desea aprovechar esta circunstancia para obtener beneficios. Y por último, también las swaps o permutas financieras, que es otro tipo de instrumentos derivados. ¿Qué son las swaps o permutas financieras? Son instrumentos financieros derivados porque su valor y su liquidación están en función o se deriva de otro valor o de otra referencia, como puede ser el tipo de interés, el tipo de cambio de una divisa, etc. La novedad y la finalidad de los swaps es suavizar las oscilaciones en los tipos de intereses, reducir el riesgo de crédito y también disminuir los